Disculpas, la verdad es que hay veces que los temas se descuadran y cuando tenemos entrevistas en vivo, lamentablemente en el transcurrir en el viaje existen imprevistos. En todo caso, ingeniero, le damos la cordial bienvenida y le dejamos en sus palabras iniciales. Muy buenas noches, estimado Germán, muchas gracias por la entrevista, más bien de mi parte, a las órdenes y un gusto poder estar conectando a través suyo con la audiencia de Radio Espacio y fundamentalmente con mis hermanas y hermanos de la hermosa provincia de Bolívar. Así es, doctor. Bueno, un poco para su conocimiento, Radio Espacio es una radio regional. Cubrimos con nuestra señal FM Bolívar, Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro y obviamente por el internet y nuestros diferentes canales, todo el mundo, quien quiera escucharnos y vernos. Doctor, perdón, ingeniero, primero vamos un poco por el tema de conocer al candidato, ¿no? En esta época donde tenemos una amplia gama de nombres, muchos de los importantes personajes que están de candidatos no se les ubica o son poco conocidos o hay que recordarnos un poco. Entonces iniciemos por esta como a forma de una presentación. ¿Quién es el ingeniero Javier Hervas? ¿Qué ha hecho de su vida? ¿Cuál es su trayectoria? Un poco iniciemos con esto para luego irnos compenetrando en otros temas ya que tienen que ver o concretamente con la campaña. Gracias, Germán, porque fundamentalmente yo no tengo una trayectoria política. Mi nombre no es conocido a nivel de los 17 millones de ecuatorianos y justamente en ese reto estamos de llegar a presentarnos ante todas las hermanas y hermanos ecuatorianos justamente con este deseo de dar un cambio positivo para nuestro país. Tenemos una oportunidad de oro en estas próximas elecciones del 7 de febrero y a mi juicio el cambio que necesita nuestro país viene desde la presidencia de la República. Desde esa conducción fundamental es el cambio que yo quisiera ver pasando en mi país, en nuestro Ecuador, un país que a mis 48 años tengo la posibilidad de presentarme como candidato a la presidencia de la República, siendo un ciudadano ecuatoriano nacido en Guayaquil, resido en Quito y yo no vengo de una carrera política, le decía, pero sí de una carrera productiva. Mi manera de ser patria ha sido desde el sector privado, tampoco vengo de una familia de empresarios. Yo llevo más de 25 años en el emprendimiento, comencé con un pequeño negocio, una pequeña panadería de barrio en el sector de La Mariscal en Quito. Yo de hecho era el panadero el fin de semana, porque evidentemente era mi negocio y el panadero tenía que descansar. Y bueno, en ese entonces yo era gerente general de una exportadora de palmito como empleado y luego progresivamente pues fui en el emprendimiento. Ahora bueno, ya no soy, ahorita estoy de lleno únicamente en la campaña electoral, pero he creado 6 empresas que están funcionando, que yo soy el dueño, por así decirlo, de estas empresas, que soy un industrial, exportador ecuatoriano, también agricultor, otras actividades económicas que he desarrollado el transporte y también soy un comerciante. Yo ensamblo tractores aquí en el Ecuador. Todas esas actividades económicas que le menciono son actividades económicas que partieron desde cero y en función de ir incorporando un excelente equipo de trabajo que también con muchos fracasos, por cierto, hacer emprendimiento, hacer industria, hacer comercio, pues no solamente son satisfacciones, sino también son muchos tropiezos y muchos aprendizajes. Pero en función de eso, ahora doy trabajo a más de 300 familias en el Ecuador y fundamentalmente ante la invitación de la Izquierda Democrática, lista 12, veo una oportunidad que créame que inmediatamente di ese sí, por supuesto con el apoyo de mi familia, pero en mi mente el sí fue inmediato porque sí considero que nuestro país ha tomado un deterioro progresivo, una dirección de deterioro progresivo y fundamentalmente ante este escenario que de alguna manera nos quieren forzar a ver, los que hayan decidido por su candidato, que al final todavía hay más del 50% de ecuatorianos que no toman su decisión de voto, a esos ecuatorianos decirles e invitarles a que escuchen las propuestas que tenemos. Porque aquí uno de los objetivos también fundamentales, un objetivo por supuesto, es llegar a segunda vuelta.
porque queremos que nuestro país tenga una opción diferente a lo que hoy en día vemos, que los mismos políticos que en gobierno y en oposición nos ha llevado a esta crisis profunda, económica, social, de valores y política, son los que ahora nos pretenden decir que son la solución ante nuestros problemas. Yo vengo de la ciudadanía, efectivamente no he tenido una carrera política, he tenido una carrera productiva, no he tenido una militancia partidista, pero comulgo plenamente dentro de los valores con los cuales yo fui formado por mi familia y dentro de los valores que he desarrollado en esta carrera productiva, que como yo le mencionaba, también con fracasos, con mucho sacrificio, comulgo plenamente con la filosofía, la ideología y el principio de la izquierda democrática, lista 12, que es justicia social con libertad. Libertad para el emprendimiento, libertad de desarrollo de la actividad privada, libertad para que los ciudadanos podamos definir desde cosas tan básicas como qué queremos estudiar hasta cosas ya más trascendentales sobre cómo construir nuestro hogar, es decir, definir nuestro destino. Eso es básicamente la justicia social con libertad y también fundamentalmente, si hablamos de justicia social, es eso, el poder atender los problemas sociales que tiene nuestro país, que sin duda son graves y que no han sido atendidos. Y de ahí viene, lamentablemente, como ese discurso populista que tanto nos ha dividido a los ecuatorianos, ricos, pobres, empresarios, trabajadores, las provincias con las ciudades, digamos, con las grandes urbes. Es decir, tanto división que no nos ha sumado, más bien nos ha llevado a cada vez tener un mayor deterioro. Tenemos que nuevamente reconectarnos con el Ecuador productivo, somos una estirpe de gente de trabajo, gente que somos el país líder en la región en cuanto a emprendimiento, somos gente emprendedora y es una oportunidad de oro que tenemos en estas próximas elecciones. De tal manera que es eso, es devolverle a mi país, a nuestro Ecuador, las oportunidades que yo he tenido de pasar de ser un artesano panificador a ser un industrial, exportador ecuatoriano y devolverle a mis hermanas y hermanos ecuatorianos la confianza en que en función de los resultados de las próximas elecciones todavía podemos salir de esta crisis defendiendo una democracia en donde exista una justicia social con libertad. Muy bien, ahora sí, vamos directamente ya a las propuestas de campaña. ¿Qué es lo diferente de las propuestas de Javier Edelman? Bueno, hay muchas diferencias de fondo, desde el candidato con esos antecedentes hasta nuestra propuesta, porque francamente aquí tenemos que dignificar la política ecuatoriana. Ya los ciudadanos ecuatorianos hemos recibido demasiado circo de los políticos que en gobierno y en oposición, porque aquí ambas partes se han dedicado a la confrontación ideológica, dándole espalda a las necesidades de la familia y los ciudadanos ecuatorianos. En función de eso, nosotros hemos desarrollado un programa de gobierno que le hemos denominado Soluciones Concretas para sacar al Ecuador de la crisis. Este programa de gobierno completo, amplio, básicamente se estructura en 3 pilares fundamentales. Soluciones económicas y productivas, el primero. El segundo, soluciones de justicia social. Hablamos de educación, salud, seguridad y alimentación en cuanto a la desnutrición infantil crónica. Y el tercero, de soluciones en valores democráticos y transparencia del Estado. O sea, en tener una democracia sólida. Aquí solamente 2 acotaciones. La primera, que lo urgente, lo prioritario es recuperar plazas de trabajo a través de las soluciones económicas y productivas, y ahí tenemos un detallado programa, pero también que de nada servirá como sociedad si logramos dar cauces a las soluciones económicas, a las soluciones sociales, si no logramos tener un gobierno transparente, un gobierno que recupere la confianza de los ciudadanos y que no veamos lo que pasa hoy en día. Un ejecutivo con una aceptación menor al 3%, una Asamblea Nacional que básicamente está en el mismo nivel de aceptación. Y esto es por una ausencia de gestión y de la poca gestión que han hecho, lamentablemente manchada por un cáncer que tenemos en el Estado ecuatoriano, como es la corrupción. Ahora, usted no sé si estuvo escuchando la entrevista con nuestro anterior invitado. Y como usted dice, uno de los graves problemas que tiene que resolver el país es el tema económico y el de trabajo. ¿Cómo generar trabajo en un país que está totalmente devastado en sus asuntos económicos? Bueno, aquí fundamentalmente tenemos que reflexionar los ciudadanos que el empleo no se genera por decreto.
no por un político sentado en un escritorio vamos a recuperar los empleos en el Ecuador. El empleo es consecuencia de la inyección de liquidez al aparato productivo y nosotros ahí tenemos una clara propuesta que le hemos definido, el Fondo para el Arranque Productivo. Tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque los ciudadanos todos sabemos que para salir de las deudas la manera de hacerlo es trabajando. ¿Cómo vamos a trabajar? Teniendo liquidez en el aparato productivo. ¿Cómo vamos a conseguir esa liquidez? Yo ya he tenido reuniones directas, presenciales, que esto no es, lamentablemente en campaña electoral, le digo con franqueza, todos escuchamos mucha demagogia, yo le escucho mucho y indigna, o sea, hiere ver tanta pobreza en el Ecuador y hiere ver cómo los políticos quieren seguir mintiendo a la ciudadanía. ¿Cómo vamos a recuperar las plazas de trabajo? Inyectándole liquidez al aparato productivo. ¿Cómo le inyectamos liquidez? A través de los multilaterales, en función de esas reuniones que yo he tenido. Mire, si nosotros juntamos garantía soberana, el compromiso del presidente de la República, con banca pública, por eso es tan importante tener banca pública y por eso mi reiterado llamado al presidente Moreno que no vende el Banco del Pacífico. Si juntamos estos dos aspectos, logramos obtener al 1.8% de interés anual a 18 años plazo, en el caso, por ejemplo, de la CAF, la Corporación Andina de Fomento. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, al 0.6%, condiciones similares con el Banco Mundial. Entonces, sí hay esa posibilidad. Y no solo eso que la hay, sino que además los multilaterales están interesados en ayudar al Ecuador a que mantenga la dolarización, la única economía dolarizada en Sudamérica, y es nuestro interés como ecuatorianos también. Para salir de esta crisis tenemos que mantener y cuidar la dolarización. Entonces, pero aquí una diferencia de fondo de lo que estamos viendo en cuanto a la gestión del gobierno actual, que básicamente recurre a deuda para tapar huecos y mucho va a gasto corriente, que son obligaciones pasadas que pagan los sueldos atrasados. Aquí lo que vamos es única y exclusivamente esos recursos que vayan a este fondo para el arranque productivo que va destinado únicamente al aparato productivo. ¿Y qué es el aparato productivo? Es que evitemos que se sigan cerrando negocios en el Ecuador, que siguen aumentando el desempleo, y eso sigue pasando. En esta semana muchos negocios siguen cerrando en el Ecuador. Hablamos de restaurantes, de cafeterías, de peluquerías, de hoteles, tantos negocios que cada negocio que se cierra es mayor desempleo en el Ecuador. Tenemos que inyectar liquidez a estos negocios y fundamentalmente aumentar los plazos. Es triste ver aquí en el Ecuador que lamentablemente, siendo una economía dolarizada, tenemos un sistema financiero que ahorca los negocios. Tasas de interés que son en economía dolarizada. Mire usted, tenemos el microcrédito, tasas superiores al 27%. Así es. El ecuatoriano es emprendedor, es gente de trabajo, somos una estirpe que nos definimos como gente de trabajo, y en ese ánimo, en esa desesperación de trabajar, lamentablemente muchos ciudadanos ecuatorianos se comprometen en esas tasas de interés que lamentablemente les revienta. Aquí tiene que haber definitivamente un liderazgo en el Ecuador y decisiones concretas. El presidente de la República es el que pone la junta, digamos, los directores de la junta monetaria. ¿Cómo puede ser posible que aceptemos tener esas tasas de interés? ¿Cómo puede ser posible que permitamos en una economía dolarizada, donde usted, si usted abre una cuenta de ahorros, le van a pagar menos del 0.0 algo por ciento, y sin embargo, un microcrédito, estamos hablando que tiene permitido legalmente el 28%? ¿Cómo puede ser posible esas distorsiones que tenemos? ¿Cómo podemos hablar de una reactivación económica si no vamos a atender esos problemas de fondo que tenemos en el Ecuador? Y si me permite un rato regresar al tema de la banca pública, y luego le continúo con el Fondo para Arranque Productivo. Mire, no podemos hablar de banca pública, porque aquí en el Ecuador tenemos la CFN, que es banca pública para la mediana y gran empresa, y tenemos Ban Ecuador a nivel rural, para, digamos, un acierto, sobre todo enfocado a la parte agrícola, que lamentablemente tampoco funciona, y tenemos un BIES que lamentablemente es un desastre, ni siquiera tienen balances auditados. ¿Cómo podemos aceptar eso como sociedad ecuatoriana? Eso no es banca pública, fundamentalmente porque una banca pública tiene que ser entendida en lo que debe ser, no porque el Estado es el accionista, eso ya es banca pública. Banca pública tiene que ser entendida en banca de desarrollo. No podemos tener un Banco del Pacífico que lo quieren vender de manera cerrada,
sin decirnos los detalles, y que pretenden a los ciudadanos ecuatorianos decirnos que va a ser algo reservado por 15 años. ¿Cómo podemos la sociedad ecuatoriana seguir manteniendo ese discurso, aceptando de los políticos ecuatorianos esa falta de transparencia, ese mal ejemplo? Y le decía, ¿por qué banca de desarrollo? ¿Por qué no podemos tener las mismas tasas de interés en el Banco del Pacífico que tenemos con la banca privada, mismas condiciones de plazo y mismas condiciones de garantía? Entonces, regresando al Fondo para el Arranque Productivo, mire, evitar el aumento del cierre de los negocios que implica aumento del desempleo. Y para eso, refinanciar en plazos. Aquí el Fondo para el Arranque Productivo está destinado a 15 años, al 6% de interés. Y esto no es demagogia, porque lamentablemente en campaña electoral vemos que un candidato que representa a la banca, que nunca lo ha dado, pero sí pretende, con dinero de los ecuatorianos, ofrecernos el 1% de interés. No, o sea, el país no puede vivir de subsidios. Tenemos que ser un país productivo, no un Ecuador mendigo que el Estado, que el gobierno arroje migajas a los ciudadanos, sino algo sustentable. Yo le mencioné la tasa de captación, 1.8% y menos. ¿Por qué hablamos del 6%? Porque aquí también invitamos al sistema financiero nacional, fundamentalmente al sistema de cooperativas, que es el que tiene territorio, el conocimiento y la cercanía con el que necesite ese crédito. Entonces, al 6% de interés a 15 años plazo, ya podemos los negocios, los emprendimientos, las actividades económicas, ya pasar de los primeros 3 años, que es la época más difícil y la de mayor tasa de fracaso que llevan los emprendimientos. Entonces, primero, paremos con el aumento del desempleo en el país. En segundo lugar, el Fondo para el Arranque Productivo destinado a los profesionales independientes, ingenieros, arquitectos, periodistas, odontólogos, tantos profesionales que tenemos en el Ecuador, que están en el desempleo, que se van a graduar para entrar en una economía que ni el sector privado ni el sector público les puede ofrecer plazas de trabajo, y que peor aún, el sector público sigue aumentando el desempleo en el Ecuador con cada funcionario público despedido. Justamente a estos profesionales independientes les destinamos el Fondo para el Arranque Productivo para que en función de un monto entre 10,000 y 100,000 dólares puedan pasar a ser actores productivos, ya sea por su conocimiento, por su preparación, por su título, por su experiencia, o ya sea porque otras líneas de negocio que puedan emprender. Pero no podemos tener un gobierno que mire a un lado a esta problemática. Tenemos que entrar con banca pública para generar esos créditos a esas tasas y a esos plazos. Y en tercer lugar, el Fondo para el Arranque Productivo destinado a los sectores económicos, a las actividades económicas que más empleo generan en el país, como es, por ejemplo, en Bolívar, la agricultura, la construcción, el turismo. Es decir, tenemos que destinarle liquidez al aparato productivo. El empleo no se genera por decreto, el empleo es consecuencia de liquidez en el aparato productivo, pero aquí lo que hablamos es que estas líneas de los multilaterales vayan única y exclusivamente al aparato productivo, Germán. Muy bien, yo creo que es una exposición desde la experiencia, ¿no? Porque los políticos hablan de producción, de arranque de la producción, de emprendimientos, pero solo en teoría. Javier Hervas lo hace desde la práctica, desde la praxis. Yo creo que eso es un punto muy importante para el candidato de la izquierda democrática, haber pasado por las cientos de vicisitudes que pasa alguien que emprende y alguien que luego de un emprendimiento de tantos años también ha logrado crecer, posesionarse y tener una condición económica buena, que es lo que queremos para todos los ecuatorianos. Efectivamente, mire, a mi juicio, uno de los problemas que tenemos de la política ecuatoriana es que los políticos nos ofrecen cosas que ni siquiera las han hecho. Así es. Entonces aquí justamente, si ofrecemos algo es porque lo hemos hecho, porque sabemos, porque tenemos una historia atrás de eso. Pero también fundamentalmente lo que tenemos es que ver las oportunidades que tenemos como país. Si hablamos concretamente de la provincia de Bolívar, con tantos pisos climáticos, una provincia eminentemente agrícola, yo vengo de eso. Yo soy un agricultor ecuatoriano, que soy un agroindustrial exportador. Si me permite aquí desarrollar algunos ejemplos, porque esto lleva un contexto. Y algún ejemplo, por ejemplo, Ecuador es el único país en el mundo en donde se puede sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año. Pero ¿por qué le menciono esta industria que yo he desarrollado, que es la exportación de brócoli congelado? Porque fundamentalmente no es el brócoli, es toda la agricultura de la sierra ecuatoriana y prácticamente toda la de la costa y la Amazonía. Por ejemplo, en la costa son muy contadas excepciones como
el mango, que es algo estacional, pero de ahí los demás productos de la costa, de la sierra, de la Amazonía ecuatoriana, es de producción de todo el año, que es lo que hace falta. Y aquí justamente nuestra propuesta ya macro es pasar de ser un modelo de desarrollo económico extractivista a un modelo de desarrollo basado en la exportación, y ahí la agricultura es la que tiene esta potencialidad. En algunas ocasiones me han dicho, bueno, es que Ecuador debería ser un hub financiero, un hub tecnológico. Mire, con tantas cajas de banano equivalen solamente a 1 hora de trabajo de alguien que desarrolla un software. Ecuador puede ser miles de cosas, pero arranquemos con las oportunidades que tenemos. Y las oportunidades es justamente el sector agrícola ecuatoriano. Y ahí, ¿por qué le mencionaba justamente el brócoli? Porque lo que usted siembre en la sierra, lo puede sembrar cualquier semana del año. ¿Cuál es el drama de nuestros agricultores y campesinos ecuatorianos? Que lamentablemente las tierras no están permanentemente en uso, sino que solamente hacemos un ciclo tal vez en el año y fijamos los ciclos de siembra en función de los ciclos de lluvia. Falta tecnología de riego y Ecuador tiene suficiente agua para todo el país. Lamentablemente lo que no tenemos es canales de riego que traigan esa agua al sector agrícola, pero ahí tenemos un problema de fondo, estructural. Tenemos que las competencias de los canales de riego le hemos asignado a las prefecturas, pero las prefecturas no le asignamos la competencia, pero no tienen el presupuesto porque también tienen que ser carreteras. Lamentablemente tenemos una cultura muy clientelar en el Ecuador, en la cual el político se quiere reelegir y pretende, y lo que más quiere es hacer obras en donde pueda colocar su nombre. Entonces, ante esa realidad, tiene que venir desde el gobierno central el financiamiento de canales de riego para que nuestros agricultores no estén compitiendo con la agua y sufriendo, y que solamente siembren en función de los ciclos de lluvia. Pero también tenemos que tener tecnología de riego, que eso es lo otro que necesitamos para justamente poder sembrar todas las semanas del año. Y le puedo volver a contar una historia particular de la nuestra, la que yo he desarrollado. Mire, el 12% del brócoli que llega a la fábrica viene de nuestras propias siembras. El 88% son de agricultores, proveedores que por contrato siembran para la fábrica, pero el 12% es propio, y todas las siembras propias tienen riego por goteo. No solamente que producimos más por hectárea, eso quiere decir que hemos bajado nuestro costo, nos hemos vuelto más competitivos, sino que hemos mejorado la calidad y fundamentalmente hemos racionalizado un recurso tan importante en la agricultura como es el agua. Entonces la tecnología ya está disponible, tenemos que tomar decisiones desde la política pública a que esa tecnología llegue acá al Ecuador, al agricultor, al campesino ecuatoriano, al artesano ecuatoriano también. Y ahí nuestra propuesta, y eso es parte de la propuesta económica y productiva que es la que estamos hablando, tener una empresa pública que justamente gestione el acceso a la tecnología a nuestros actores económicos, agricultores, campesinos, artesanos, y ahí nuestra propuesta es no aumentar más el tamaño del Estado, que eso evidentemente vemos ya el anterior gobierno ya lo hizo y lo que eso significa, pero sí lo que tenemos que hacer es con la empresa pública que tengamos hacer esto, y ahí la propuesta nuestra es con CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, volverla la Corporación Nacional de Tecnología y Telecomunicaciones. CNT tiene presencia en todas las provincias del país y ahí poder canalizar a través de CNT y a través del Banco del Pacífico el financiamiento. CNT, la disponibilidad de la tecnología para que el agricultor y campesino tenga el acceso, tenga el conocimiento, y Banco del Pacífico para que tenga el acceso al crédito, al financiamiento, a 15 años, al 6% de interés, y ahí pasamos a ser un país productivo. Tenemos que salir de este discurso que lo hemos escuchado en el anterior gobierno y en este también, que nos pretenden volver a los ecuatorianos mendigos, que todo tiene que darnos el Estado, y el Estado lamentablemente nos da migajas, el Estado no nos vuelve productivos, nos vuelve dependientes. Necesitamos un gobierno que sí nos empodere como ciudadanos y que nos genere una política pública que nosotros nos podamos, en función de nuestro trabajo, salir adelante y no en función de migajas que nos dé el gobierno. Ingeniero, usted no sabe cómo coincidimos en su postura frente a la producción. Yo creo que la provincia de Bolívar necesita a alguien que con esta mentalidad impulse este cambio de la matriz productiva que le hace falta mucho a la provincia de Bolívar. Pero otro de los grandes problemas, mejor dicho, el problema más grave que tiene el país es la corrupción. En el caso de que el pueblo decida que Javier Herba sea su presidente, ¿cuáles serán las estrategias para combatir la corrupción que hoy por hoy está campeando en todo el país?
Antes de responderle, si me permite, Germán, hay algo que también quisiera decirle con total transparencia y de corazón. Yo adoro mi país y quiero ver un cambio y por eso estoy de candidato. Pero sin falsa humildad, sí le puedo decir que por mi esfuerzo y por mi trabajo, yo he logrado hacer un patrimonio para educar a todos mis hijos y darle confort que mi familia le quiero dar. Yo no necesito dinero para entrar al gobierno. De hecho, de todas las 6 empresas que tengo, ninguna hace ningún negocio con el Estado ecuatoriano. Jamás lo he hecho. Todos los negocios, mis clientes, cuando vendo tractores agrícolas, cuando vendo cosechadoras, que es lo que vendo localmente, son ciudadanos. Yo exporto a otros países, es decir, no he tenido ningún historial de negocios con el Estado ecuatoriano y no por eso quiere decir que quien lo tenga sea alguien que haya hecho algo malo, no, por favor. Yo lo que sí quiero aquí decir es que no tengo el interés en liderar el país para enriquecerme con negocios con el Estado. He podido hacer un patrimonio en función de no tenerlo y gracias a Dios, y mire, y en este momento, con franqueza, yo no tengo un gabinete hipotecado. Yo buscaré a los mejores ciudadanos ecuatorianos sin un tema de ideología, sin un tema de algún interés particular, pero sí nuestro país necesita un cambio de rumbo, un cambio de dirección. No soy conocido a nivel de los ecuatorianos y por eso estoy trabajando muy arduamente para que me conozcan. Pero claro, eso tampoco no podemos, digamos, quedarnos con las migajas y las obras que nos quieren dar, las obras del populismo, las obras del anarquismo. Y aquí hablamos de populismo y de izquierda y de derecha, porque tampoco aquí con lo que vemos en las campañas, en lo que estamos viendo en la campaña política, es de un lado y del otro que estamos viendo eso. Pero por lo menos ya vimos un gobierno del populismo de izquierda y eso vemos cómo nos afectó. Lamentablemente, seamos francos, mire, los ciudadanos ecuatorianos ante tanta necesidad, cala ese discurso, eso es una realidad. A veces en un medio de comunicación me decían, es que un problema del Ecuador es la falta de educación y por eso es que vienen estos gobiernos populistas a gobernarnos. Yo no creo eso. Hay que hacer mucho en educación, evidentemente, y eso es un reto desde la política pública. Esa es la justicia social que proponemos. No porque le vamos a quitar dinero al rico, le vamos a educar al pobre, no, eso no es así. Aquí cada uno, más bien apoyarle, pero sí desde el gobierno, desde la política pública, darle oportunidad al pobre que no la tiene para que se eduque. Pero aquí, fundamentalmente, nuestro problema no es de educación para que lleguen los gobiernos populistas. El problema que sí tenemos es necesidades. Y lamentablemente, ante la ausencia que no atienden, no importa si es que es un gobierno de izquierda o de derecha, pero no atiende esas necesidades, evidentemente llega ese discurso. Y mire, a mí me ha tocado, le digo con franqueza, escuchar y es frustrante. Como ecuatoriano me hiere ver la pobreza aquí en mi país, pero también me hiere ver lo que yo escucho. Y que me dicen, es que todos roban. El anterior robó, pero hizo obra, entonces voy a votar por él. Pero el actual roba y no hace obra. Ese es el diálogo que tienen sus hermanos ecuatorianos. Transparentémoslo, esa es la realidad. En función de eso, hiere ver como lamentablemente los malos políticos del país, y en gobierno y en oposición, han dado tanto circo que los ciudadanos se encuentran desconectados con la política. Y fundamentalmente por eso yo estoy aquí de candidato, porque yo sí, la reflexión aquí es, Germán, cómo la política influye en nuestras vidas. Lamentablemente muchos ciudadanos dicen, ya no quiero ni quiero votar, solamente voto por el que es obligación. Pero la reflexión es que nos influye, y así como nos puede influir para mal, como en este momento, que no hay trabajo, que hay escasez económica, que hay problemas de seguridad, o sea, nos influye en muchos aspectos. En lo negativo también nos puede influir en lo positivo. Y esa es la propuesta que justamente nosotros queremos llevar en función de no demagogia, sino en propuestas concretas y claras. La Izquierda Democrática, un partido serio, ha gobernado el país con el doctor Rodrigo Borja, dejó un legado de valores. La filosofía es la misma, no ha cambiado. Hay una renovación de las personas, yo soy claramente una renovación que sin haber sido militante de la Izquierda Democrática, recibo la invitación en función de un partido serio y un partido que está reconectando a la militancia. Mire, yo estuve la semana pasada en Guaranda y muy grato ver cómo los militantes se reconectan con el partido, porque en función de que evidentemente el partido es un partido serio, un partido que no ha participado en el circo, más allá de que eventualmente a veces los periodistas me dicen, es que hace tantos tiempos algo se hizo. Mire, o sea, aquí hay un presente, pero un presente en el cual no se ha participado en ese circo, pero sí hay unas propuestas serias, que es lo que nosotros buscamos, llegar justamente a la ciudadanía y a través de propuestas redireccionar nuestro país, empoderando a los ciudadanos y llegando a tener un gobierno en valores. Ahora sí, respondiendo a su pregunta, Germán, mire, ¿qué es lo que podemos hacer en términos de corrupción? Es muchísimo, y con dos cosas sencillas. Y mire una realidad, hasta el momento
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha invitado a todos los candidatos. Yo el único que he recibido la capacitación. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo trabaja con Naciones Unidas el concepto de gobierno abierto, que básicamente es tener un gobierno transparente. Y que es algo muy sencillo. La tecnología nos permite, solamente con dos cosas fundamentales habremos hecho muchísimo. Transparentemos los procesos de contratación pública, transparentemos todo lo que es desembolso de fondos públicos, pongámoslo en la página web de la presidencia. ¿Por qué no se hace eso? La tecnología lo permite. Evidentemente no hay la decisión, tampoco el liderazgo, pero aquí es fundamentalmente decisión y liderazgo lo que necesita nuestro país en función de no tener rabo de paja. Entonces, ese es el cambio que el que yo quisiera ver en el país, el que nosotros deberíamos. No, hoy en día no tenemos el Estado que queremos. Pasemos a tener un Estado que queremos. Entonces, el Estado que queremos no es el que tenemos. Demos ese giro, esa es la invitación. Bueno, ingeniero, lamentablemente ya el noticiero se nos va terminando. Quisiéramos conversar con usted de largo porque realmente inspira el tener este tipo de conocimiento. Le cuento así rápidamente y ojalá podamos concertar otra entrevista porque necesitamos gente que motive así a la ciudadanía. Nosotros acá en San Miguel, de donde es esta radio, estamos iniciando con un potenciación de aguacate para exportación, aguacate Hass, que ya lo estamos haciendo de a poco, pero nos falta incentivo, nos falta gente que crean estos proyectos que son diferentes y que podrían en su momento cambiar la vida de los ecuatorianos, ¿no? Y especialmente de los bolivarenses. Quiero finalmente en la entrevista, tenemos todavía unos 4 minutitos hasta terminar nuestro noticiero, dejarle con su mensaje final, ingeniero, invitarle nuevamente. Yo creo que es muy positivo que miremos la política de otra perspectiva, no la perspectiva de la derecha, de la izquierda, del bueno, del malo, del que ayuda a los ricos, del que ayuda a los pobres, que es una confrontación que no tendrá final nunca en este país si no cambiamos la forma de hacer política. Efectivamente, Germán, esa confrontación no aporta, no suma y más bien nos sigue dividiendo y somos un solo país. Tenemos que salir de esta crisis unidos, como ya pasó en el 2016 en el terremoto. ¿Qué es lo que vimos? Ecuatorianos, hermanos, solidarios con el pueblo manabita, unidos ante esa tragedia. Y la crisis de la dolarización, el feriado bancario que vimos en el año 2000, lo mismo. O sea, los ecuatorianos hemos salido de muchísimas adversidades y esta no será la excepción, pero fundamentalmente para hacerlo tenemos que salir unidos. Y antes de ir con el mensaje que usted me menciona, Germán, el tema del aguacate, mire usted las inconsistencias. Los países que más consumen aguacate en el mundo, Estados Unidos y México. Y sin embargo, Ecuador no puede vender a ninguno de los dos. Porque una instancia pública, que es Agrocalidad, no ha hecho algo tan sencillo que se llama el ARP, el análisis de riesgos y plagas, y todo ese aguacate tendrá que ir a Europa, a otros países, pero los mayores consumidores, Estados Unidos y México, no lo podrán consumir el aguacate ecuatoriano, pero sí pueden consumir el aguacate colombiano, porque lamentablemente hay una ausencia de gestión. Es lo que tiene que cambiar en nuestro país. Mi mensaje final, le agradezco mucho por esta entrevista, Germán, siempre las órdenes, un gusto, cualquier otro momento poder participar y que en función de las preguntas me permita desarrollar ya en detalle las propuestas que tenemos, pero mi mensaje final a mis hermanas y hermanos de San Miguel, de Bolívar, que nuestro país, nuestro Ecuador ya no tolera más confrontación, ya no necesitamos más circo político. Lo que sí necesitamos es dignificar la política ecuatoriana para que los ciudadanos reconectemos con nuestro país de verdad. El Ecuador real sigue siendo el Ecuador de oportunidades, de valores y de trabajo, que lamentablemente no todos lo estamos viendo así, porque tenemos una pantalla de lo que hoy en día significa la corrupción en el Estado ecuatoriano y la falta de gestión. Pero sí, tenemos la oportunidad en estas próximas elecciones. Hagamos historia, que Dios bendiga el Ecuador y nos dé la sabiduría para hacer esa historia tan necesaria en nuestro país. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta importante entrevista con el ingeniero Javier Herbas, candidato a presidente de la República por las listas 12.